Vale, buenas tardes, alumnos. Como habíamos quedado nosotros en la presente clase, vamos a hacer la exposición grupal sustentación del trabajo de técnicas de auditoría. El grupo que va a comenzar está representado por Keila, ¿sí? ¿Tú vas a empezar, Keilita? No, va a comenzar Azul. Azul, muy bien. Entonces va a comenzar Azul, por favor, la exposición sobre las técnicas de auditoría. A ver, Azul. Ya, profesora. Buenas tardes. Mi compañera y yo vamos a explicar acerca de cuáles son las técnicas de auditoría, pero primero comenzaremos con una definición a lo que es auditoría. Y lo que nos quiere dar a conocer es evaluar y analizar las estructuras organizacionales de una empresa. Y esta tiene como fin un funcionamiento para que determine la mejora de su calidad y competitividad de sus bienes y servicios. Esta auditoría nos sirve para evaluar si la administración de una empresa o institución cumple con los objetivos propuestos. En pocas palabras, lo que nos quiere decir que una auditoría, nada más y nada menos que es determinar cuáles son las diferencias o irregularidades que pueden suceder en las diferentes áreas de una empresa y resolver el problema que se genere por las recomendaciones brindadas que dan al final de una auditoría. Las técnicas de auditoría vienen a ser las herramientas de investigación y pruebas que utiliza el auditor para que pueda obtener evidencias y asimismo fundamentar su opinión profesional en el informe. Existen varias técnicas, pero el auditor va a seleccionar las adecuadas de acuerdo al área que se le va a asignar, al área que va a auditar. Claro, La clasificación de las técnicas, la primera clasificación es la obtención y evidencia física. Dentro de esta técnica existen dos puntos importantes. La primera es la inspección. Esta nos quiere dar a conocer que examina los bienes, las obras, los registros, los documentos de la entidad para comprobar si es que hay existencia y autenticidad en la empresa de sus bienes. Estas a su vez disminuye el riesgo de los problemas. Dentro de esta inspección se puede aplicar de dos formas, tanto física o documental. En la física es la que se usa más por su versatilidad y porque es de bajo costo. Su instrumento principal de esta inspección física es el ojo humano, el cual se complementa con el instrumento de magnificación, iluminación y medición. Un ejemplo de esta inspección física es: inspeccionamos a los estados financieros de una empresa X, un stock de productos en el almacén, por lo cual se realiza una inspección física en el almacén para corroborar si está igual al detalle que nos muestra los estados financieros. También realizaremos la inspección documentaria, que es la segunda forma, que viene a ser que nos va a permitir obtener evidencias respecto a los activos, pasivos y las transacciones. El segundo punto dentro de la primera técnica es la observación. En la observación examina los hechos y circunstancias relacionadas con las operaciones sujetas a revisión. Es decir, el auditor va a tomar conocimiento de cómo el personal de área desarrolla su función. Dentro de esta observación existen 4 formas. La primera es directa, es decir, cuando el auditor entra en contacto directo con la parte o con el aspecto observado. Y se puede dar de dos maneras. Cuando el auditor permanece aislado de la observación de los hechos o cuando él es partícipe de este proceso. El segundo punto es la indirecta. En la indirecta, el auditor no entra en contacto,
solamente observa por medio de referencias o comparaciones. En este caso, el auditor observa las consecuencias operacionales que se realizarán por el conocimiento del auditado. El otro punto es abierta. Se va a efectuar de manera que la persona observada son conscientes, están siendo conscientes de este sujeto, objeto de técnica que se le aplicará. Y la discreta, bueno, que no tiene conocimiento de dicha evaluación. La segunda técnica se conoce como obtención de evidencia documental. Dentro de ella tenemos relevamiento. El relevamiento es la recopilación de información que permite comprender el funcionamiento de los sistemas, los procesos, actividades o materiales. Dentro de este punto de relevamiento tenemos comprobación. La comprobación nos va a permitir o va a permitir al auditor corroborar la existencia y legitimidad de estas operaciones realizadas. A su vez, va a verificar estos documentos que son planteados por la misma empresa y le va a servir de sustento para la opinión del auditor. El rastreo viene a ser una secuencia de operaciones o transacciones desde un inicio hasta su culminación. Así también en esta fase, así también pasando por cada fase, su finalidad que va a tener es determinar si está correcto o no de acuerdo a lo establecido por la propia entidad. La revisión selectiva va a consistir minuciosamente y profundo en las partes de las operaciones o documentos elaborados por la entidad. Asimismo, su finalidad va a ser establecer si es que cumple con estos criterios o no. Y pues la selección, en este punto la selección se va a basar en una muestra, que esta puede ser mediante una fórmula básica estadística o un juicio profesional. Doy pase a mi compañero. Muy bien, ¿qué pasa la siguiente? Después, la siguiente alumna, ¿quién es? Keila. Keilita, a ver, Keila. A ver, Keilita, continúa, por favor. No se escucha porque ahorita ¿Estás todavía en transporte? Sobre la técnica 3, técnicas de obtención de evidencia testimonial, y como su nombre lo dice, es a través de declaraciones que se han hecho por personas que trabajan en la empresa. El auditor pregunta a las personas y esas desde las declaraciones que a él le van a permitir confirmar con los documentos los revisores si es que es verdadero o falso. Dentro de esta técnica tenemos a la indagación, que busca la información mediante personas bien informadas, tanto dentro como fuera de la entidad. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, por ejemplo, el auditor se va a una empresa, entonces encuentra una factura con un cierto código y él me pregunta a la persona encargada por qué ha sido, entonces la persona le va a decir o le va a presentar el por qué le han puesto ese código. La segunda tenemos la entrevista, donde se entiende que son preguntas de diferentes pruebas del examen, como para identificar al personal, las clases de la entidad con el proceso. Allí podemos Profesora. Sí, te estoy escuchando, pero no se escucha muy bien. No sé. Sí. No se escucha, ¿verdad? Sí, es lo que quería
ver, no sé si cuando llegues a un sitio donde puedas conectarte mejor, por favor. No se escucha muy bien, Keila. Keila, Keila, un favor. Cuando ya no, cuando no estés en el carro, por favor, podríamos continuar tu parte. Mientras tanto, pueden ir participando otras alumnas. ¿Sí? ¿Te parece? Ya, muy bien, Keilita. Ya, pasemos a otro grupo. A ver, ya una parte ya cuando Keila esté en un sitio un poquito más propicio para poder escucharla mejor, podría intervenir. A ver, ¿qué otro ese fue el primer grupo que estaba interviniendo. A ver, ¿qué otro qué alumno voluntario para el siguiente grupo? Lo vi que estaba Yesenia tratando de sustentar algunos ejemplos. ¿Te parece, Yesenia, si continúas? ¿Qué grupo, tu grupo, por Sí, quién está integrado, ya, Yesenia? está por Flor Villanueva, está Pisco Saboya, está Barja Escobedo, está Zabaleta Velázquez y Esther Estrada Cotrina. Hay Carol González también, profesora. González Rodríguez. Somos 7 en el grupo. Flores Castro, no. No, Flores no. González Rodríguez, Y ella Estrada sí. Cotrina, Barja Escobedo, Zabaleta Sí. Vázquez. ¿Quién más? Velázquez y Villanueva Gervasio. Villanueva Gervasio. Y Pisco Saboya, profesora. Ya. A ver, entonces, ¿puedes tú empezar, por favor? Ya, profesora. Buenas tardes, profesora, compañeros presentes. Se ha estado tratando sobre lo que son las técnicas de auditoría. Como sabemos, son herramientas que se va a utilizar el auditor para poder recopilar y obtener información necesaria con la cual se va a comprobar y vamos a sustentar con todas estas evidencias que vamos a ir obteniendo para poder eso plasmarlo y entregar un informe al finalizar la auditoría. Las técnicas de auditoría tenemos la técnica que es de evidencia física, la de evidencia documental, la de evidencia testimonial y la analítica. En lo que corresponde a la evidencia física, tenemos a la inspección y lo que es la observación. En la inspección son exámenes que vamos a examinar los registros, los documentos de la entidad para así poder comprobar si es que son auténticos. Bien. Y Sí. dentro de esta inspección puede ser física o puede ser documental. En la inspección física es la más usada debido a su bajo costo. Y aquí el auditor, por ejemplo, va a realizar un conteo de lo que es el activo, ya sea de las mercancías, por ejemplo, en el almacén. En un almacén, por ejemplo, pueden ver, quieren corroborar lo que consta en libros y en lo que es en el CARDEX, y van a verificar al almacén para ver si es que concuerdan y coinciden esa cantidad. Entonces, ese va a ser el conteo físico. Pero a la vez también se está realizando una inspección documental porque estamos haciendo una revisión de los documentos, ¿no? De lo que puede ser la factura, vamos a ver cuántos ingresaron, cuántos salieron, ¿no? A través del CARDEX. Entonces ahí va a Ahí utilizar estaríamos lo que es la inspección. empleando los dos, ¿no? La Claro, las inspección dos, física y la física y inspección documental. documental. Muy Claro, bien. ajá, sí. Ya, de acuerdo, ahora en la observación, pues aquí vamos a observar, se va a observar cómo es que el personal desarrolla, ¿no? Sus actividades, sus funciones dentro de la empresa. Y también aquí va a haber una observación que es directa o personal, porque aquí el auditor está, se puede decir, presente, está observando todo, ¿no? Cómo se realizan cada área, cómo es su actividad diaria, lo que realizan en la empresa, para así también poder ir identificando cuáles son las deficiencias que tienen quizás los trabajadores
para así poder evitar en un futuro riesgos y poder a tiempo enmendarlos, ¿no? A la vez también tenemos la indirecta. Aquí sí el auditor no está presente físicamente, pero a través de referencias, tal vez a través de quizá otras auditorías ya hechas, o también a través de hacer encuestas, quizá cuestionarios, ¿no? A los trabajadores que están más empapados y saben del movimiento de la empresa. Entonces, ahí es donde él se basa en esas referencias o también comparando, ¿no? Quizá de meses anteriores o de un periodo anterior, y él va a realizar esa comparación. Y acá a la vez también esta observación puede ser abierta o discreta. Abierta porque los trabajadores tienen conocimiento de que los están evaluando, los están observando. Y la discreta, pues ahí ellos no tienen conocimiento, no saben que hay una persona que los está evaluando, ¿no? Ellos desconocen eso. Luego tenemos en lo que es la evidencia documental, tenemos el relevamiento. Aquí también, por ejemplo, vamos a recopilar información, lo cual nos va a permitir comprender y conocer, se podría decir, todos los sistemas, el proceso, la actividad que realiza la empresa. En la comprobación nosotros vamos a corroborar las existencias, ¿no? Si es que son legales, si es que es legítima, las operaciones, las transacciones que se puedan hacer, ya sea lo que es compra, en lo que es, por ejemplo, compra y venta. ¿Qué más? El rastreo. Por ejemplo, aquí vamos a verificar una operación desde que se dio su inicio hasta su fin. Por ejemplo, podría ser en lo que es cuando hay una compra, ¿no? Desde el momento de repente en que se emite lo que se va a hacer en la factura, pero antes de eso vamos a ver lo que son precios, ¿no? Se va a hacer una evaluación, una verificación de precios. Luego ya vamos a, por ejemplo, hacer la compra, se va a girar se va a emitir la factura, ¿no? Hasta luego, ya cuando nos dan el producto, si es que ha habido, por ejemplo, que tienen que llevarlo, por ejemplo, el transporte, ¿no? Hasta ya que llegue e ingrese esas mercancías al almacén. O sea, todo ese proceso vamos a hacer un rastreo, desde que se dio en un inicio hasta que llegó y hizo su ingreso al almacén. Si se ha cumplido todo de ahí tenemos, el proceso. ¿sí? Si es que se ha cumplido todo el proceso de la compra, digamos, ¿no? Claro. Ya, ¿Me continúa, escucha? ya está bien. Ya. También tenemos lo que es una revisión selectiva. Aquí vamos a examinar minuciosamente la parte de los documentos que se han elaborado en la entidad. Pero se va a seleccionar, ¿no? Se va a ver con una finalidad de ver si se cumplen con los criterios de auditoría. Por ejemplo, si se está cumpliendo con el manual de calidad del producto, los procedimientos, las funciones, ¿no? Entonces se va a tomar como una muestra para ver si es que se está dando cumplimiento, si todos y cada uno de las políticas o los procedimientos que se realizan ahí en la empresa. Bueno, esos son los dos puntos que voy a tratar, profesora. Doy paso a mi otra compañera que va a hablar sobre lo que es testimonial y lo que es analítico. Ya. No sé, quizá alguna pregunta o algo, profesora. No, hasta ahí está bien. A ver, ¿quién va a continuar? Gracias. Profesora, buenas tardes. Soy Flor. Muy bien, Flor. Ya continuando lo que son las técnicas de obtención, vamos a hablar en lo que es las técnicas de obtención de evidencia testimonial. Ahí tenemos lo que es indagación. Acá nos dice que lo que vamos a hacer es buscar la información a través de personas que estén informadas, ya sea dentro o fuera de la entidad. Como tomándolo, por ejemplo, queremos hacer una auditoría, lo que es en la parte administrativa. Entonces, a estas personas es las que van a estar, van a tener más información, y acá también vamos a poder aplicarle lo que es una entrevista. ¿Qué nos dice que la entrevista consiste en tener reuniones
en diferentes fases del examen con el personal clave de la identidad. Y entonces, en este caso, que podrían ser los gerentes y los jefes de área que lo podíamos hacer, vamos a hacer una entrevista para poder también eh, obtener información para nuestro procedimiento que se va a dar, para nuestro procedimiento de auditoría. También tenemos lo que es la encuesta, que nos dice que se aplica una muestra representativa de la población. Vamos a coger lo que es una parte, como en este caso sería lo que es en el área de administración, les vamos a aplicar a ellos una encuesta. Vamos a utilizar procedimientos estandarizados de interrogaciones para obtener información respecto a los asuntos de la materia auditada, lo que vamos a hacer, ¿no? Y esto nos va a permitir recopilar datos sobre los sucesos acontecidos y luego tenemos lo que es nuestro cuestionario. Nos dice que el cuestionario es un conjunto de preguntas normalmente de varios tipos preparados sistemáticamente y cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en una auditoría. También tenemos lo que es en lo que es lo que es el cuestionario, nos dice que abarca aspectos cuantitativos y cualitativos, porque según los resultados que se tenga, esto nos va a permitir tener una mejor información. Luego tenemos lo que es la declaración. Consiste en tomar declaraciones escritas en formas, pueden ser de memorandos, oficios, informes, entre otros, a los empleadores y funcionarios que serían de la identidad. En este caso, como le estaba diciendo, un ejemplo sería lo que vamos a editar, todo lo que es la parte administrativa, si están cumpliendo conforme las normas y políticas que tiene la empresa y si están haciendo una buena administración de los recursos. Pero en esta parte también nos dice que no constituye que la evidencia sea definitiva, sino es un medio para seguir buscando la evidencia plena. Y la evidencia obtenida entre esta técnica debe ser complementada a lo y mediante otras técnicas. Luego tenemos lo que es la confirmación. Nos dice que implica la obtención de una constancia escrita sobre la autenticidad de las transacciones, operaciones y registros, documentos y hechos y circunstancias del aspecto auditado. Y esto puede ser por una persona natural o jurídica, independiente de la empresa. Por ejemplo, si vamos a auditar lo que es área de ventas, eh, para que ellos nos confirmen que esas facturas son correctas, así como las que tenemos nosotros, si esa operación se ha dado en la misma fecha o son los mismos montos, entonces vamos a enviar mediante un documento a la otra empresa, que sería nuestro proveedor, para que nos confirme si es que sería proveedor o cliente, porque nos van a confirmar tanto las facturas que nos han emitido que las que hemos emitido, si son correctas como las que tenemos. Claro, muy bien. Ya, y luego tenemos lo que son las técnicas de obtención de evidencia analítica. Ahí tenemos el análisis, nos dice que nos separa los elementos o partes que integran los procesos de actividades, tareas, operaciones o transacciones con el objetivo de estudiar, conocer y comprender el funcionamiento del aspecto sujeto a revisión a cada uno de sus componentes. Esto nos va a permitir establecer sus propiedades y si se encuentran conforme a los criterios de orden normativo técnico. Tenemos la conciliación. Acá lo que vamos a hacer, vamos a confrontar información producida por diferentes unidades administrativas o instituciones.
en relación a una operación, a una actividad. Como le estaba diciendo, en el caso de que a mandar un documento a la empresa que nos confirme si es que esas facturas son tal y como nosotros lo tenemos, entonces ahí se va a dar una conciliación. Ellos nos confirmarán de que si es o no es. Ya, Y bien. tenemos lo que es la tabulación. Vamos a la información que se hablar, esta información que va a ser expresada en valores, en magnitudes, los datos para mejor entendimiento en el proceso que vamos a estar auditando y para un mejor orden también con la finalidad de lograr resultados numéricos relativos a lo que es la materia examinada. Luego tenemos lo que es el cálculo. Este consiste en corroborar con exactitud o corrección de los cálculos matemáticos que se va a tener. En este caso, sí sería, por ejemplo, lo que vamos a editar en lo que tiene que ver con el área de caja. Sería, ahí se van a hacer cálculos, y entonces acá vamos a corroborar si es que esos cálculos que hemos hecho están correctos. De no estarlo, lo vamos a modificar. Y a estos pueden estar, podemos realizarlo, estos cálculos independientes, o sea, con objetivo de asegurar que las operaciones son efectuadas correctamente. Luego tenemos la comparación. Acá es identificar las diferencias y similitudes que hay entre los tipos de información debidamente sustentada. Por un ejemplo sería que en el momento que se está auditando o lo que en la parte que es administrativa, si aplicamos lo que es la entrevista o una encuesta, ahí utilizaríamos una comparación para ver cuáles son las diferencias con lo que ellos quizás nos han dicho y con los resultados que nosotros estamos teniendo. Eso sería, profesora. Muy bien. ¿Alguna opinión? ¿Quieren agregar, preguntar algo, inquietud? Ya. A ver, en todo caso, tendríamos que un poco hacer ejercicios. Y a ver, yo voy a poner los ejercicios que ustedes me van a decir qué técnicas estarían aplicando. En el caso de un arqueo de caja, ¿qué técnicas tendrían que aplicar si el auditor va a arquear una caja para ver, como un caso pasado vimos, llega a la persona que maneja el dinero, el fondo fijo, la caja chica, y lo va a arquear. Ahí obviamente que lo que procede a hacer el auditor le hace a la persona encargada que se paralice, ponga a un costado y rinda, previa rendición de todo lo que encuentra, ¿no? Entonces, ahí ¿qué técnica estaría aplicando el auditor? A ver, muchachos, ¿qué técnica creen que aplicaría el auditor? Una revisión selectiva documental podría ser. O podría ser Va a también revisar una documentos, declaración. una técnica de revisión Claro. de los documentos. Aparte, Y a la vez va a ser una declaración también, porque puede ser que haya, por ejemplo, faltantes o tal vez sobrantes en el momento del arqueo. claro, también, ¿sí? Podría ser una evidencia testimonial donde él declare y lo haga escrito. ¿Sí? Sí, pero también a la hora que él va a encontrar, va a comenzar a no solo a revisar los documentos. ¿Qué más va a hacer? Va a hacer cálculos, ¿no? Va a ver
su rendición de su caja chica, va a ver si su fondo fijo era 2.000, va a comenzar a restar todo lo que ha salido y tanto le queda. Entonces va a usar la técnica de observación, la técnica de cálculos. Ahí, ¿qué El otra rastreo, técnica? profesora, para ver ingresos, salidas de repente de dinero. De rastreo muy poco, porque si estamos hablando a fondo fijo, le dan un dinero determinado. Ah, claro. Le dan su Ujú. importe y esa persona tiene que ser responsable de ese importe, ¿no? Entonces, lo que va a verificar, a ver las facturas que han gastado. Análisis Sí, un análisis también sería. sobre las transacciones que están dando. Ese rastreo es elemental del análisis. Se va a comenzar a analizar, a ver, este recibo está correcto, no está correcto, cuente el dinero que debe haber, ¿no? O sea, y después, obviamente, que va a ser un testimonio de lo que ha encontrado, ¿no? Va a tener que ser una redacción de lo que encontró, ¿sí? Ese solo en el caso, estoy hablando de la técnica, de que van a hacer una auditoría a esa área de caja y bancos, ¿no? Fondo fijo específicamente. Pero en el caso que estábamos hablando, una vez hablamos de la auditoría administrativa, y en el cual vamos a ver todos los procesos. Para que averigüe todos los procesos, ¿qué técnica tendría que explicar ahí, aplicar el auditor? Ahí es muy importante, va a tener que indagar si Claro. usan todo el procedimiento, como explicaste, Yesenia, tú, ¿no? Se han aplicado al inicio sus políticas, que es sus cotizaciones, sus órdenes de pedido, sus órdenes de compra, su facturación. Después llegó el producto, pero primero tienen que haberlo ido a recoger, tendría que tener una guía de remisión, una guía de Ya transporte. sería documental. Claro, también documental. Y una vez que ingresa ese producto, van a hacer el conteo físico. Entonces, si nosotros vamos a ver que en determinadas ocasiones van a emplear una técnica la más apropiada, pero eso más que todo depende del jefe, porque el jefe tiene, a través de su experiencia y de su arduo labor como contador, sabe qué técnica va a emplear. Porque ayer estábamos hablando en el caso de una auditoría tributaria. Hablamos también que en el caso de una auditoría tributaria tenían que aplicar un cuestionario para saber qué impuestos aplicaban, qué leyes. Y si nosotros estamos hablando de una parte administrativa, tendríamos que ver si cumple también aplicaríamos un cuestionario para ver si conocen los trabajadores las políticas de la empresa, si cada uno sabe su manual de organización de funciones, cada uno está cumpliendo lo que le corresponde hacer en su trabajo. Es en el caso de una auditoría administrativa. Entonces, en cada una de ellas, uno va a ver qué técnica es la más apropiada. Si vamos a una auditoría netamente contable, nosotros el análisis es elemental, porque hasta cuando nosotros como contadores o asistentes estamos trabajando, tenemos que ir analizando no solo las cuentas, el plan contable, si está bien direccionada determinada cuenta, hemos registrado correctamente una compra, una venta, un diario, un mayor, un Cardex. Entonces, estas técnicas lo va a usar el auditor de acuerdo a las necesidades. Y no solo va a observar, va a analizar. Es muy importante el cálculo. Él va a tener que
verificar y calcular esa factura si está correctamente emitida, bien determinado un IGB, en función con las normas, después de todo lo que encuentra va a tener que hacer sus tabulaciones, o sea, lo que va encontrando, y producto de eso para que pueda dar un buen informe al final a la gerencia. Y para ver de quién depende la deficiencia de esa área a la cual va a estar auditando, porque ustedes saben que a veces, bueno, cuando es una auditoría integral, lleva más tiempo y tienen que usar obviamente casi todas las técnicas, pero si es una auditoría parcial es más pequeña, y hablamos de la auditoría integral y de la auditoría parcial, ¿verdad, muchachos? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al tipo de auditoría, van a emplear sus técnicas adecuadas, de acuerdo al tiempo, para poder obtener la evidencia necesaria para poder dar su informe. Porque al final, cuando van a elevar el informe, tienen que tener no solo los papeles de trabajo que van a hacer, que va a realizar el auditor, sino su documentación que sustente, o sea, esas pruebas van a sustentar la evidencia. Se encontró esto, se encontró lo otro. Porque si no, ¿cómo van a hacer un informe? La vez pasada les enseñé en el informe, miren ustedes, este informe tiene que presentar las evidencias, y para esas evidencias tienen que tener sus pruebas. Solo que en base a la experiencia del auditor, va a poder concretizar e ir directamente a qué puntos verificar. Como en el caso de las facturas de las compras, van a ir a importes grandes, de 5.000, 10.000, donde debe haber bancarización, debe haber detracciones, medio de pago, bancarización. No van a ir a inspeccionar pues facturas de 10 soles, 30 soles. No, las revisarán, pero muy a grosso modo. Mayormente entran a verificar los principales clientes, proveedores, los préstamos de los bancos, para qué se han obtenido y si se han usado o no en la empresa, muchachos. Entonces, todo ese es un proceso para el cual, pues, el auditor usa todas estas herramientas, alumnos. ¿Sí? Bien, por lo que voy entendiendo y en la exposición que han dado, estoy viendo que lo han comprendido, lo han entendido, y no hay mucho prácticamente que ya discutir, o alguno tiene alguna inquietud, alguna duda al respecto. He visto que lo han entendido el tema a través de sus exposiciones. Claro que todos no exponen, pero la mayoría sí. Chicos, por si acaso hay un pequeño test muy sencillo de lo que ahorita estamos hablando, para que lo rindan. Hemos hablado ayer, hoy día en la sustentación. Vuelvo a hacer la explicación. Y ahorita voy a proceder yo a calificar ya, muchachos. Mientras que ustedes, si pueden, lo dan su test terminando esta hora, o si no, tienen hasta el sábado, que está programado el test. Es muy sencillo mientras que yo voy colocando sus calificaciones. Les felicito a todos. Ha estado muy buena la exposición a los expositores, chicos. Cualquier duda o inquietud, porque en la siguiente clase vamos a tocar papeles de trabajo